Juan capítulo 2. Vamos a leer una breve porción de las Escrituras. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, solamente vamos a leer. Dice así la Escritura: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Amén. Padre nuestro, bendito Salvador, estamos, Señor, delante de ti. Tú eres el invitado especial. Tú eres a quien rendimos alabanza, loor, y a quien queremos, oh Dios, ahora prestar toda nuestra atención. Voz tuya y no voz de hombre. Que nuestra mirada esté en ti y no en nada más, sino atentos a lo que tú vas a dar, atentos a lo que tú vas a hablar, atentos a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. El celo por tu casa, el celo por tu casa. Voy a ir a la profecía que está citando Juan el evangelista en el Salmo 69. En el Salmo 69, en el versículo número 9, dice así la Escritura: Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Voy a tratar este versículo, el Salmo 69, verso 9, va a ser nuestro versículo base. Voy a citar 3 ejemplos de personas que tenían el mismo sentir. Espero que no traiga confusión, porque no es un bosquejo diferente en diferentes partes, sino que vamos a ver un solo punto y unos 3 ejemplos. Espero que eso no se preste a que nosotros perdamos el hilo al pasar de un ejemplo a otro, porque nuestro deseo es que nosotros saquemos el máximo provecho y que Dios haga lo que hizo en nosotros, lo que hizo en mí, al tratar con este versículo. Repito, Salmo 69, versículo 9, nos dice: Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Hay algunas palabras ahí como denuestos y vituperaban que vamos a tratar en su momento de explicarla. Pero los denuestos son los insultos, los vituperios, los improperios contra una persona, y los que te vituperaban eran los que lo hacían, los que pronunciaban esos insultos. Dice el salmista: cayeron sobre mí. En buen dominicano, yo me la cogí para mí, lo que se decía contra Dios. Esa es la manera más sencilla de que puedo explicar esa parte B del versículo. Hermanos, hubo un periodo, varios, pero me voy a referir a este del tiempo de Ageo. Hubo un periodo del pueblo de Israel que se caracterizó por la indiferencia, se caracterizó por la apatía de la gente hacia Dios y hacia los asuntos de Dios. Era similar más o menos a lo que estamos viviendo ahora, que la gente está envuelto en sus propios asuntos. Usted verá como en las Navidades, pues las personas se envuelven con todas sus emociones, con todo su ser, se involucran en los asuntos de la vida.
Sin embargo, las cosas del Señor parecen olvidadas. Eso lo vemos cada año. Y trate en el periodo más o menos del 20 al 28, por ahí, de hablarle a alguien de la palabra de Dios. Y usted notará que su mente no está en eso. Está en los asuntos de la vida. Pues eso es muy propio del ser humano, que de tiempo en tiempo experimentan una separación de la conexión con Dios y se involucran más en los asuntos propios, personales, asuntos de la vida, de su progreso, de su avance económico, cultural, etc. Así en los días de Ageo se dio esa situación dentro del pueblo de Israel. Después de que ellos regresaron de ese largo exilio en Babilonia, pues ellos comenzaron eficazmente a reconstruir la ciudad y el templo, pero debido a la oposición, pues ellos detuvieron la... Présteme atención, por favor, hermanos. Detuvieron la construcción y así también la vida espiritual se volcó en otra dirección. La obra de reconstrucción del templo inició, pero luego se detuvo y ese stop, ese detenerse duró unos 17 años. Por la oposición que ellos recibieron. Dios tuvo que enviar al profeta Ageo para reanimar el pueblo a que volviera a la construcción. Es a ese periodo de esos 17 años de frialdad espiritual que nosotros le hacemos la pregunta: ¿qué hacía el pueblo en ese periodo? Donde ya no estaban ocupados en la reconstrucción de la ciudad y el templo. Mientras la construcción estaba suspendida, ¿qué hacía el pueblo? Hermanos, el pueblo de Dios se dedicó en esos años a construir sus propias casas. Progresaron, avanzaron en lo humano. También se dedicaron a sus propias vidas. Esto es algo natural en el ser humano. Ellos entendían que todavía no había llegado el tiempo de reconstruir el templo. Y eso no es que sea malo en sí mismo el que la persona tenga esa ocupación. El problema es la indiferencia hacia Dios. El problema es dejar a Dios en segundo lugar. El profeta Ageo intervino preguntándole a ellos: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Ageo capítulo 1, versículo 4. El pueblo entendió que debido a la enorme, a la constante, a la eficaz oposición de los lugareños, de los enemigos de la obra de Dios, era tiempo de detenerse. Ellos tal vez espiritualizándolo decían: no, es que no es la voluntad de Dios que construyamos eso por ahora. Que a veces lo espiritualizamos las cosas cuando Dios no nos manda a hacerlo, pero nosotros somos así. Estos fueron unos años en los cuales creció en la población, en el pueblo, el interés en sus asuntos personales. Era un periodo a donde la fe en el verdadero Dios estaba en su punto crítico, en su punto bajo. Eran tiempos de apatía, tiempos de indiferencia espiritual. A manera de introducción señalamos este tiempo, esta ocasión, estos tiempos de apatía, donde el corazón, como no puede estar vacío, el corazón de nadie puede estar vacío, se llena y se ocupa de cosas que a veces son legítimas para la vida, que comer, que vestir, a veces son razonables, a veces no, pero el problema es que no son Dios ni son su obra, son otras cosas. Ese es el problema. Veamos entonces nuestro único punto: el celo de la casa de Dios. En el Salmo 69, versículo 9, el salmista, hablando de él y de manera futura del Señor Jesucristo, nos dice: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este texto es citado 2 veces en el Nuevo Testamento.
Una parte, la mitad, es citada en Romanos, y la otra parte, la parte B, o sea, la parte de abajo, es citada en Juan, que leímos en principio. En Juan capítulo 2, dice el versículo 17 que leímos al principio. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto lo cita Juan, que vino a sus mentes cuando el Señor Jesucristo entra al templo, en una de las dos ocasiones que entró, y echa fuera a los vendedores, a los cambistas del templo, vuelca las mesas. La mente de los discípulos, cuando ven esa acción de parte del Señor Jesucristo, viene a sus mentes ese texto, ese pasaje del Salmo 69, versículo 9. El celo de tu casa me consume. Ellos entonces entienden por qué el Señor Jesucristo hizo lo que hizo. El celo de tu casa me consume. Tal como el salmista describe, repito, por sí mismo, y un salmo mesiánico que se aplica al Señor Jesucristo. El Señor Jesús se negó a sí mismo a un punto tal de que nada más le importaba sino lo de Dios Padre. El celo de la casa de Dios le consumía. Recuerde que en el Antiguo Testamento, Cristo vivió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él vivió bajo la ley. El templo significaba toda la religión. Al decir el celo de tu casa, estaba significando todo lo de Dios, su obra, su reino, su expansión, su palabra, lo que a Él le agradaba. El celo de tu casa me consume. El Señor Jesucristo experimentó un celo por la casa de Dios al punto de que Él no podía ser indiferente con lo que estaba pasando en la casa de Dios. Cuando una persona tiene celo por lo de Dios, busca el bien de lo del Señor con toda intensidad, con la misma intensidad con la que la gente secular, la gente del mundo, busca sus propios intereses. Nosotros cuidamos lo que nos interesa, eso es natural. Cuidamos lo nuestro, luchamos por ello, lo defendemos a capa y espada, como nosotros decimos. ¿Por qué? Porque son nuestros intereses. Dice Mateo capítulo 24, versículo 23. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sabe usted por qué esto es así? ¿Por qué uno vela si uno se da cuenta de que alguien va a dañar tu propiedad? ¿Por qué uno no dejaría minar su casa? Porque allí están sus intereses, lo que usted valora, lo que usted aprecia. Y de modo natural usted procurará cuidarlo, defenderlo. En el caso del Señor Jesucristo, que es el ejemplo que estamos viendo en primer lugar, el salmista dice: porque me consumió el celo de tu casa. Cuando el celo de algo o por algo nos consume, es porque esa es nuestra preocupación, es porque ahí están nuestros intereses, es porque ahí está lo que nosotros valoramos. Nos preocupa su estado, nos alegra su bienestar, nuestro corazón está enlazado con ello. Hay una íntima relación, hay un hilo conector entre nosotros y eso. A Jesús no le consumía el hecho de que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Al Señor Jesucristo no le consumía el hecho de que los religiosos buscaban su vida. A Jesús no le consumía el hecho de que Él tenía muchos enemigos. Al Señor Jesucristo no le consumía el hecho de que Él no podía determinar qué iba a comer o qué iba a beber en el día de mañana. No le consumía esa preocupación. No se dice que le consumieran otros problemas, sino que el texto dice: porque me consumió el celo de tu casa.
La casa de Dios, el reino de Dios, el centro de adoración a Dios, eso era su preocupación. Eso era lo que ocupaba el corazón del Señor Jesucristo. Eso era para el Señor Jesucristo primordial. Cuando vemos a alguien preocupado, nosotros usualmente le decimos: dime, ¿qué te está afectando? Y tal vez esa persona comienza a decirnos los problemas que le han llevado a ese estado de preocupación. Tal vez esa persona comienza a decirnos qué es lo que le está agobiando. Si nosotros hiciéramos esa misma pregunta a Jesús, Él nos dijera: la casa de Dios. Eso es lo que le consumía. Si le hiciéramos la misma pregunta a otro personaje, al apóstol Pablo, él diría: la preocupación por todas las iglesias. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 28. Hermanos, pocas veces hemos visto en los evangelios al Señor Jesucristo enojado. Solamente algunas veces. El hecho de que la casa de Dios había sido convertida en un comercio, una cueva de ladrones, y el fin principal de ella, que era ser casa de oración, un lugar a donde tener comunión con Dios, había sido tergiversado. Eso era algo a lo cual el Señor Jesucristo no podía ser indiferente. Eso era algo que el Señor Jesucristo no lo podía pasar por alto. Eso era algo que el Señor Jesucristo no podía caminar y ver esas cosas y hacerse la vista gorda. Tanto era la identificación del Señor Jesucristo con la obra, con el reino de Dios, con su persona, con la casa de Dios, que dice el texto: y los insultos de lo que te insultaban cayeron sobre mí. Estoy usando palabras sinónimas de otra versión. El texto dice: y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Fue como si me lo dijeran a mí mismo. Lo que hacían en esa casa, repito, que la habían convertido en un comercio, para Cristo era como si lo hicieran a Él. Lo que decían con eso hacia el Padre era como si lo hiciera a Él mismo. Había una identificación con eso. Esa era la identificación, el hilo conector entre ellos dos. Pero hay otros ejemplos en la Escritura, no solo Cristo y Pablo, que también tenían ese sentir por la obra de Dios, que también tenían esa preocupación por el reino del Señor Jesucristo o por el reino de Dios Padre. Por ejemplo, el salmista, no sabemos qué salmista lo escribió. Sabemos que no es David, porque para ese tiempo debió de ser alguien que estaba en el exilio. En el Salmo 137, vamos allá por favor. Salmo 137, en el versículo 4. Dice el Salmo 137, en el versículo 4, cuando a ellos le pedían que cantaran lo que ellos cantaban en su ciudad. Ellos eran esclavos allí en Babilonia. Ellos respondieron: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Hermanos, para nosotros laborar, para nosotros hacer algo, nuestra diestra, o sea, nuestra mano derecha, es la más útil. Él dice: si yo me olvido de ti, Jerusalén, a donde está el centro religioso de la nación judía, yo prefiero que mi diestra pierda su destreza, que quede minusválido, inútil. Lo más importante para un cantor como era él
es la lengua. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Él tenía a Jerusalén presente, aunque había sido devastada, aunque había sido destruida, aunque el templo estaba en ruina, eso estaba en su corazón. Él podía estar lejos en Babilonia, pero de ellos se acordaba. Lo que estaba presente en su corazón no era el hecho de que, ay, ahora somos prisioneros aquí tan lejos y este problema y aquello, sino Jerusalén, si de ti no me acordare, te tengo presente. Otro ejemplo más es el ejemplo de Nehemías. No es el profeta. En Nehemías capítulo 2, Nehemías era un siervo del rey. Nehemías capítulo 2, búsquelo por favor. Él trabajaba en palacio. Él era de esas personas que habían llegado a Babilonia, o sea, exiliado de los judíos que lo habían transportado a Babilonia. Y cuando él sirve el vino al rey, dice en el capítulo 2, versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 3. Otro de los hombres cuyos corazones estaba ligado a la obra de Dios. Él le responde al rey, ¿cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro? Tal vez una persona puede estar feliz y contento mientras el reino de Dios está sufriendo. No así estos siervos del Señor. Sus corazones estaban en las buenas y en las malas con el reino de Dios. Amén. Nehemías no era indiferente a la condición en la que estaba la ciudad y el templo, al estado del pueblo. Él le responde al rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? ¿Y tú, mi hermano? ¿Cómo te sentirías si la casa de Dios es convertida en comercio? ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras testigo de que la casa de Dios, el lugar que representa a Dios, es convertido en nada, es irrespetado, es trastocado a un sencillo comercio donde se consigue algo de lo que la gente busca mucho? ¿Cómo te sentirías tú al ver que otros irrespetan lo del Señor? ¿Cómo te sentirías tú? Cuando quienes atienden a los asuntos del Señor no están cumpliendo sus deberes allí, ¿cómo te sentirías tú? Cuando ya deja de ser un lugar de encuentro con Dios, un lugar de oración, y se convierte en un lugar cualquiera. Repito, esto estamos diciéndolo, haciendo eco de que estamos en el templo del Señor en el Antiguo Testamento. Ya el centro, el lugar de adoración no es un templo físico como había en Jerusalén, pero aquello era el centro de la obra de Dios. Hoy nosotros tenemos el reino de Dios de otra manera, sin embargo es lo mismo. Pregúntate, ¿cómo te sentirías tú si los asuntos de Dios delante de ti son tomados como nada? Tal vez no te afectaría. ¿Por qué? Porque no toca tus intereses. No tiene nada que ver con tu bolsillo.
no tiene nada que ver con tu amada familia, etc. Pero ¿sabes algo? Esa es la muestra cuando un corazón no está, sus intereses no están en el reino de Dios. Eso es una muestra de que ese corazón anda detrás de otras cosas, anda detrás de intereses y no detrás de Cristo y sus asuntos. Cristo no es lo esencial en su vida. Recuerde las palabras de Ageo. Cuando él animó al pueblo a la reconstrucción, él les reclamaba: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ageo capítulo 1, versículo 4. Hermanos, nuestro Señor se agradará de nosotros cuando Él sea el objeto de nuestra atención. Él sea lo más valioso. Cuando nosotros nos ocupemos de Él, Él entonces se ocupará de nosotros y de nuestros problemas. Piensen en esto que acabo de decir. Déjele sus asuntos al Señor y ocúpese usted de lo del Señor. Esto he dicho de otra manera. Sea Dios el centro de su vida, y esos asuntos que le están estorbando, entrégueselo a Él. Él lo resuelve mejor. Haga ese intercambio y Dios se agradará. Yo conocí una persona hace mucho, cuando trabajaba como profesor, que vivía sumergida en las preocupaciones personales, en sus propios problemas, sus propios asuntos. Parecía como que toda su vida giraba sobre eso: solucionar el problema, pedir permiso para acá, pedir permiso para allá, que ahora tengo esto, que ahora tengo aquello. Pero hermanos, cualquiera en que se dé esa situación, podemos decir que Dios no está siendo glorificado en esa vida. Claro, esa persona no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque el centro de su vida está haciendo otra cosa que no es Dios y su reino. Hermano, mi pregunta es: ¿a qué aspiras? ¿A tener una vida con todos los problemas resueltos? ¿A qué aspiras? Hoy día se vende un Cristo que soluciona todos tus problemas. Le dicen a la gente: ven a Cristo y todos tus problemas se te van a solucionar. Eso no aparece en la Biblia, pero ellos lo dicen. El problema es que no se le habla a la gente de la necesidad de ser salvado de su pecado, de ser salvado del infierno. No se le habla a la gente de su estado y de su condición, de su necesidad de perdón y de limpieza. Pero tú, ¿a qué aspiras? ¿Qué es lo que deseas? ¿Que en tu casa no haya dificultades? ¿Que todos tus familiares gocen de salud? ¿Que tú tengas una casa cómoda, con buenos ingresos? ¿Es esa tu aspiración? ¿Es eso lo que tú buscas en esta vida? ¿O tú aspiras a ser un siervo del Señor Jesucristo? ¿O tú aspiras que tu vida esté sometida a Dios? ¿O tú aspiras que el centro de tu existencia sea Cristo y nadie más? ¿Aspiras a agradar al que te salvó? ¿Aquel que dio su vida por ti? ¿Aspiras a ser parte de aquellos que trabajan para el reino de Dios? ¿Aquellos que han tomado para sí el reino? Hay un personaje del cual habla el apóstol Pablo, que nosotros estuvimos estudiando. Se trata de Timoteo. En Filipenses capítulo 2, versículo 21 dice: porque a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si tú buscas, eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 21 y 22. Si tú buscas lo tuyo propio y si tú tratas de resolver todos tus problemas, lamentablemente te voy a decir que nunca vas a terminar. Termina la vida y tú no has terminado de resolver todos tus problemas. Pero si tú buscas lo de Dios, buscas lo del Señor Jesucristo
y dejas a Él todos esos asuntos, ahí el centro de tu vida estará siendo Cristo, estarás teniendo algo de valor eterno, y tu vida será diferente, tendrá sentido, estarás agradando al Señor. Dice Pablo hablando de Timoteo, todos buscan lo suyo propio. Y si hay algo que caracteriza las ciudades en desarrollo, los países en desarrollo como es el nuestro, es precisamente eso, buscando lo suyo propio. Nosotros decimos refranes, dichos, cada quien está jalando para su lado. Mi hermano y mi amigo, es mi deseo que nosotros tengamos otra orientación, que esa sea Cristo. De algo estoy seguro, y es que la relación creyente y la casa de Dios, creyente y la obra de Dios, es una relación a donde está envuelto directamente el corazón. Dependiendo de dónde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Una persona puede incluso estar en un culto, en un servicio donde Dios es adorado, pero su corazón no estará allí. Su corazón puede estar en sus propios asuntos, resolviendo sus propios problemas. Y mire que con la mente son pocas las cosas que resolvemos, por no decir nada. Eso es así. Usted le puede dar mente y todo queda igual. Cuando el Señor corrigió a Samuel, el profeta fiel, Él le dijo, no mires a su parecer, cuando él fue allí a ungir a uno de los hijos de Isaí. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Primero de Samuel capítulo 16 versículo 7. Así también con nosotros. A veces todo puede aparentar estar bien, se hace lo que hay que hacer, se asiste al lugar a donde debemos asistir, pero las cosas no son como aparentan ser. Hay algo que está más allá de lo que los ojos humanos pueden ver, y ese algo es el corazón de ese ser humano, que Dios lo está observando, Dios lo está mirando. Cuando nuestro texto dice, porque me consumió el celo de tu casa, cuando el apóstol Pablo dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 28. Cuando estos dicen eso de sí mismos, lo que esto significa es que la condición, el estado, lo que suceda en la casa de Dios, en la obra de Dios, esa será nuestra alegría o nuestra tristeza. Nuestra alegría, nuestra tristeza será eso. No si tenemos mucho en el bolsillo o si no tenemos. No si tenemos una pinta nueva para diciembre o no la tenemos. Sino la casa de Dios, la obra de Dios. Esa será nuestra tristeza. Pablo decía, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo está el reino de Dios? Lo que costó sangre para el Señor Jesucristo, lo que le costó lo más valioso. Quiere decir, nuestro corazón, hermano, nuestro corazón tendrá una conexión directa con Dios y su causa, Dios y su obra. Si nuestro corazón está en el Señor, en su casa, en su obra, en su palabra y no en otros asuntos. Eso es lo que estamos significando. Esa es la relación que debe haber. Si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Nehemías. Volviendo al caso del templo, cuando el Señor Jesucristo se presentó allí, se cumplió la profecía en el Señor Jesucristo. El comercio que se tenía en el templo era algo visible. Es extraño, tal vez uno viéndolo así rápidamente, pero allí se había eliminado el traer animales desde la casa hasta el templo. Allí en el patio usted lo tenía y las personas pasaban por el medio del templo porque allí habían cambistas que le cambiaban la moneda por una que no tuviera la imagen del emperador,
para usted ofrendar y el animal para el sacrificio ya usted lo tenía ahí, no tenía que traerlo de su casa y estaban ya patentizados, no revisados y todo. Todo eso, ay, qué fácil, qué cómodo. Había un comercio, allí no había un lugar para oración, para un encuentro con Dios. Lo que se oía era un bullicio de animales, lo que se escuchaba era una discusión entre dos personas porque tú me estás cambiando esa moneda muy cara. Ya yo había venido otras veces y no la había cambiado a ese precio. El comercio que se tenía en el templo era algo grotesco. Pero no estaba ocurriendo a escondidas, no estaba ocurriendo a espaldas de los sacerdotes, ni de los ancianos, ni de los escribas, ni de los fariseos. Ellos todos lo sabían y lo veían. Estaba delante de sus ojos, frente a ellos, así, ellos parados hablando de un tema. Pasaba uno con un animal por en medio del mismo templo, porque tenía que trasladarse al otro lado del patio. Y ninguno decía nada. Ese no era su problema. Eso no era algo que le molestara. ¿Por qué? Porque ya hace tiempo el corazón de esta gente estaba lejos de Dios. Ya hace tiempo se había desconectado de Dios. Y como se había desconectado de Dios, también se había desconectado de su reino y de su obra. Ya hace tiempo ellos tan solo lo hacían la adoración de labios. Para ellos lo importante era mantener una buena reputación religiosa dentro del pueblo, que ellos pudieran escalar en ese sentido. Para ellos lo importante era poder conseguir algún beneficio económico de lo que eso le representaba, porque había que pagar algo para estar allí y tener un stand, como nosotros le llamamos ahora, una gaceta. Los beneficios. Hermanos, la esencia de la verdadera religión es el corazón. Es en el corazón que todo comienza. Dice la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia. Romanos capítulo 10, versículo 10. Ahí comienza el cristianismo, con un corazón que cree. Cuando el rey David pecó, él se arrepintió, pero él pudo haber experimentado algo diferente. Él pudo experimentar que el asunto, que lo que había pasado, que lo que había sucedido en ese proceso de pecar, no era meramente que él se había fijado en una persona que no le correspondía, sino que él fue un poco más profundo. Él fue al corazón. En el corazón había un problema con Dios y él debía de resolverlo. Es por eso que en su oración él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. Él sabía que había ocurrido algo a nivel de su corazón, que no era meramente un acto, bueno, todos cometemos errores. No, él sabía que estaba involucrado su corazón. Lo que dice David no es: bueno, Señor, tú sabes que yo he sido un buen hombre, yo soy una buena persona, pero cada quien comete sus errores. No, eso no fue lo que él dijo. Él veía su corazón. Él veía su corazón deteriorado. Él veía su corazón que se había desviado. Tanto así que él le dice: crea en mí. No lo dice como si nosotros dijéramos: mira, Señor, hay que arreglar algunas cositas en mi corazón. Tú sabes, ha habido una falla. No es que es mucho. Hay gente que dicen así. No son muchas cosas malas que yo tengo. Ellos dicen de su propia evaluación. David decía: crea. Eso quiere decir: mira, Señor, el estado de mi corazón es tal que lo que necesita no es una sencilla reparación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es como hacerlo de nuevo.
Mi corazón ha quedado en tal condición que necesita ser trabajado tan profundamente que es una creación lo que necesita. Mi amigo, ¿en qué condición está tu corazón? Mi hermano, cuando tú has pecado, no lo dejes, no lo trates a la ligera como un mero acto. Ve como David al corazón. Trata tu problema del corazón con el Señor. Tal vez el problema es más profundo que lo que tú crees. Tal vez tu indiferencia en los cultos está reflejando, está revelando algo más profundo que lo que tú crees. No es que yo estoy pensando en otra cosa. Es que mi corazón necesita ser tratado por Dios. No, es que la predicación no está tan interesante. Es que ese predicador no me anima. Ve más profundo, ve a tu corazón. Esa es la realidad. Dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué recto? Porque me he desviado del camino correcto. El corazón. David estuvo tanto tiempo, casi un año, envuelto en ese pecado sin arrepentimiento, que no era un juego. El estado de su corazón necesitaba ser trabajado por Dios ahí. De algo estamos seguros. Todos estamos aquí ahora, estamos adorando al Señor. Le estamos sirviendo. Hay algunos que están sirviendo de una manera más directa, otros de una manera más indirecta, pero todos estamos sirviendo al Señor. Sea en su trabajo, sea en su hogar, pero estamos sirviendo al Señor. Ahora bien, el Señor está mirando el corazón de cada uno, el estado en que está, la sinceridad con la que está sirviéndole, lo involucrado que está, lo realmente deseoso que está de vivir una vida honesta delante del Señor. Dice nuestro texto: porque me consumió el celo de tu casa. El corazón de Dios Hijo estaba en los negocios del Padre. Cuando se examinaba el corazón de Cristo, estaba completamente inmerso, sobrecogido, estaba lleno completamente de los negocios del Padre. Él dice: me consumió el celo de tu casa. Como crecía la obra, el reino de Dios, así crecía él en alegría. Como lo pisoteaban, lo pateaban las cosas del Señor, eso le entristecía. Deseo dar un ejemplo más con relación a esto, como les anticipé, y vamos a ver algunos ejemplos acerca de lo que decimos. No solamente vamos a citar al Señor Jesucristo, porque a veces vemos el ejemplo del Señor. Bueno, eso era el Señor Jesucristo. Mi corazón está en otras cosas, yo vivo aquí. Nehemías, capítulo 13. El reformador Nehemías, después de Esdras, Nehemías capítulo 13. Dice así la Escritura, hablando de las reformas que tuvo que implementar Nehemías. Dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán
para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que los porcientos para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Wow, qué bajo había caído después de unos años el pueblo. Usted dirá: no, pero ahí había razón para ellos estar en esa condición, porque después de 70 años ellos se habían mezclado con todo, pero había que volver. Eso es lo que se llama una reforma. Había que volver a la palabra. Y este Nehemías sale porque él trabajaba en palacio, sale allá a la capital, a Babilonia, y todo el desorden comienza a crecer. Dice la escritura que habían sacado las cosas de uno de los departamentos del templo, de las habitaciones del templo, para dársela a una persona que no era puramente de Israel. Una persona que precisamente había hecho oposición a la construcción del templo. Este era Tobías. Otra cosa era que no se estaba dando el aporte económico para los cantores y para los levitas. Entonces ellos se habían tenido que ir a cultivar la tierra y a trabajar para poder mantener a su familia, porque ellos dependían del templo y allí no estaba llegando nada. Todas esas cosas tuvo que enfrentar Nehemías. Y sabe lo que él dice, que en el versículo 8 dice que cuando él escuchó todo este reporte de lo que estaba pasando, y me dolió en gran manera. El corazón de Nehemías estaba en esa casa, con lo que pasara allí. Repito, esa fue su expresión, Nehemías 13:8. El otro caso, él pregunta: ¿por qué está la casa de Dios, versículo 11, abandonada? No era que había ratones ni nada, sino que lo que se tenía que hacer allí no se estaba haciendo. Había personas que, se estaba aceptando a personas que Dios había dicho que no la aceptaran allí, que perpetuamente no iban a entrar a la casa de Dios. Se estaba usando espacios de la casa de Dios para otras cosas.
Y se estaba también dejando de llevar allí los diezmos del grano, del vino, para la manutención de los sacerdotes. Ese es un abandono. Cuando la casa de Dios cae en el olvido, cuando la casa de Dios no es atendida. Pregunta Nehemías, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Pero él no se quedó de brazos cruzados, sino que dice la Escritura que él reunió en el mismo versículo 11, los reuní y los puse en sus puestos. Dice en el verso 11 al principio, entonces reprendí a los oficiales. Él accionó, muy parecido a lo que hizo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Repito, los levitas y cantores, los que tenían que organizar el culto, participar directamente en el culto, ya no estaban. Había un abandono. Me imagino que cuando la gente venía allí a la casa de Dios, preguntaba, pero ¿y los que cantan? ¿Y los que dirigen? ¿Y los levitas que van a hacer los sacrificios? La respuesta era, no están. Se tuvieron que ir. Hermanos, esto era un atentado, esto era un golpe a la misma cabeza de la religión de Israel. Eso iba a provocar, eso iba a producir un enfriamiento religioso en la nación, una apostasía. La causa era que los que tenían que aportar económicamente y los que tenían que vigilar por eso no lo estaban haciendo. Pero repito, Nehemías reprende, reúne a esa gente y lo pone a cada uno en su lugar. ¿Sabe usted por qué? Porque a él también, al igual que el salmista, a él también, al igual que Jesús, a él también, al igual que Pablo, el celo por la casa de Dios lo consumía. ¿Qué diremos de ti? ¿En favor, en contra o neutral? ¿Qué diremos de ti? El neutral es, ni me va ni me viene. Lo que pase allí, ni me va ni me viene. Asumimos una actitud como la de las personas que iban pasando y allí estaba esa persona golpeada y pasa un levita, pasa un sacerdote, pasa un escriba. Ninguno se motiva ni siquiera a mirar para allá hasta que viene un samaritano y lo auxilia. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción ante los acontecimientos que acaecen hacia el reino de Dios? Si le va bien, si le va mal, o tú estás en pro o en contra, o sencillamente nada te importa tus asuntos. ¿Cuál es tu posición? Pido al Señor que nos dé corazones que le amen. Esa es mi oración. Pido al Señor que incline, que oriente nuestros corazones hacia Él, que Él sea importante para nosotros, que su obra, sus asuntos sean más importantes que nuestros propios asuntos, hermanos. El Señor nos dé amor por su casa, nos dé amor por su obra. Nosotros no somos llamados a encarar nosotros las cosas. Déjele sus asuntos al Señor. Él puede mejor que usted con ellos. Ocúpese de lo de Él y Él se ocupará de lo de usted. Hermanos, que estas palabras nos puedan conducir a una reflexión, a una consideración para saber si nuestros corazones están inclinados, ocupados, atentos a lo del Señor o a nuestros propios intereses. En lo que podamos ver en qué que estamos ocupados. En qué que están nuestros corazones, qué es lo que tenemos allí, si son nuestros asuntos personales, lo que ocupa nuestro corazón, lo que minan nuestros pensamientos, lo que orienta nuestras acciones, si Dios tan solo es lo que nos sobra, una ñapa.
Si nuestras vidas, eso es lo que nos interesa, nuestro bienestar, nuestros asuntos, nuestro progreso económico, nuestro estatus en la sociedad o nuestros familiares. O si por el contrario estamos ocupados en lo que el Señor ha dejado en nuestras manos, lo que el Señor ha dejado, lo que Él ha hecho con su obra en la cruz del Calvario. Si en lo que estamos ocupados es en lo del Señor, en sus asuntos, en la expansión de su reino, en el bienestar de su reino, oh hermano, créame que es glorioso ocuparse en lo del Señor, pero es penoso que toda nuestra vida gire alrededor de nuestros propios asuntos. El Señor produzca en nosotros celo, pero un celo santo por Él, por su obra, por su palabra, que esto va a producir, va a generar honra y gloria para Él. Vamos a orar, vamos a concluir. Oh Dios amante, cuán insuficientes son nuestras palabras humanas, Señor. Solo tú puedes traer la mente a una reflexión, el corazón a cambios, a gente que antes estaba ocupado en sus asuntos, traerlos a ti, a las cosas tuyas, a amar lo que tú amas, a buscar lo que tú buscas. Oh Dios, este mundo se pasa. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestro corazón de las cosas eternas, porque todo lo que está aquí es pasajero. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte. Que la gloria y el honor sean para ti. En Jesucristo. Amén.